Sean bienvenidos estudiantes a la materia de microbiología. Este día hablaremos del tema preparaciones microscópicas. Las preparaciones microscópicas se basan o son la parte fundamental para la observación de los diferentes microorganismos. El realizar una buena observación microscópica determina el proceso a observar, en este caso la morfología de la bacteria o otro microorganismo. Por tal razón es importante el poder realizar una excelente preparación. ¿Cómo preparar muestras microscópicas? Bueno, primero que todo, para observar las muestras al microscopio, debemos de realizar preparaciones, y estas pueden ser de dos tipos: húmedas y fijadas. Estas, en base a la durabilidad en el tiempo, también pueden ser temporales y se descartan inmediatamente después de utilizarse. Ahora bien, también pueden ser permanentes. Una muestra que sea descartable es aquella de que la podremos utilizar solamente durante la práctica en el proceso de observación al microscopio, y la permanente, a esta muestra se puede agregar productos que sellen la muestra entre la lámina y la laminilla y puede ser utilizada en otras observaciones posteriormente. Una preparación húmeda consiste en colocar una gota en la suspensión de un microorganismo en el portaobjeto o lámina y posteriormente se coloca el cubreobjeto y luego se observa directamente. Una muestra fijada es aquella que se realiza generalmente para la observación de bacterias. Se coloca una suspensión homogénea de bacterias sobre el portaobjeto y se fija mediante calor o agentes químicos. Después se tiñen mediante diferentes técnicas. La preparación fijada consiste en que al llevar la lámina y el portaobjeto al fuego, la acción del fuego sería deshidratar la célula, y esta célula se añadiría a la pared de cristal que es el portaobjeto. Por tal razón ya no se podría mover, caso contrario a lo que hace la preparación húmeda. También se puede utilizar agentes químicos para poder adherir la célula del microorganismo a la lámina. Para realizar una preparación y observarla al microscopio, debemos de preparar un frotis bacteriano. El frotis es una película o una capa muy delgada de una porción de cultivo de bacteria, que se realiza extendiéndola sobre un portaobjeto para separar lo más posible las bacterias y tener imágenes claras y nítidas. El frotis básicamente es una porción o una muestra bacteriana o de un microorganismo. Esta la podemos obtener de cualquier espacio, ya que los microorganismos están en el ambiente, están en nuestro cuerpo, en nuestra saliva, y obtener una película de un frotis es bastante sencillo. Simple y sencillamente se hace un raspado débil, puede ser inclusive de una parte de nuestro cuerpo, y ya estaríamos observando el microorganismo que está ahí alojado. Para hacer un frotis, cuando se parte de un cultivo de bacterias en medio líquido, se toma una o varias cargas directamente con el asa y se extiende ampliamente sobre el portaobjeto de tal manera que las bacterias se separen a lo mejor posible. Estos frotis bacterianos que están en la imagen, simple y sencillamente la diferencia es que ya están los cultivos puros de bacterias. Entonces, al preparar un frotis, estaríamos observando una bacteria específica. No así si hiciéramos un frotis de lo que pueda existir en el ambiente, ya que veríamos miles de bacterias. Aquí en esta muestra, en esta imagen, estamos observando frotis bacterianos de bacterias específicas. La fijación tiene por objeto provocar modificaciones en la composición físico-química de la bacteria, que es la coagulación y proteínas de esta. En este caso, como lo mencioné anteriormente, cuando se utiliza el calor
o un agente químico para adherir la célula, la coagulación de proteínas implica la deshidratación de la membrana plasmática de la célula, que es mediante el fuego, lo que genera que esta célula bacteriana se adhiera al cristal. Por otra parte, la fijación también impide el arrastre de los microorganismos al quedar adheridos al portaobjeto y hace que la pared celular sea más permeable a los colorantes. Significa que aquí, al adherir la célula al portaobjeto, simple y sencillamente no se va a mover. Caso contrario, una preparación húmeda, por tener agua, las células estarían en movimiento, sería una célula viva y se puede mover por los flagelos que posee. En este caso no, al adherirla estaríamos viendo una muestra ya fija. Para esta fijación se puede utilizar agentes químicos como lo que pueden ser el formol, el metanol y agentes físicos, sobre todo el calor. Para esta práctica se utiliza el calor. La tinción es una coloración, pero la tinción implica ampliar la imagen en los microscopios y hay que tener en cuenta dos factores, el contraste y la resolución. Aclarar que si bien es cierto con un microscopio uno puede hacer una ampliación en la imagen, pero al teñir una célula microbiana, el color hace que se observe de mejor forma la morfología de un microorganismo. Es por ello que la mayoría de los organismos necesitan ser previamente teñidos para poder distinguirlos. La extinción o coloraciones son técnicas que permiten observar los microorganismos y sus formas. Cuando hablamos de sus formas, es la morfología de estos, y en el caso de bacterias se pueden ver formas como cocos, que serían bacterias esféricas, o bacilares, que serían como bastones alargadas. En la microbiología se pueden observar dos tinciones, sobre todo en las bacterias. Las tinciones de gran negativo, que serían observar la morfología, pero con un fondo color rojo rosado, y la gran positiva, que en este caso estaríamos observando la morfología de las bacterias, pero con un fondo color azul violeta o cristal violeta. La coloración simple del frotis bacteriano es la tinción de las bacterias utilizando colorantes específicos. En este caso, el objetivo de colorar es contrastar entre la bacteria que la colorea y el medio. Lo que quiere decir que al realizar una tinción o coloración, básicamente estamos distinguiendo de mejor forma la bacteria y su disposición en el medio, en el ambiente en que se encuentra. Las tinciones pueden ser simples, utilizan un solo colorante. Se basa en el hecho que las células tienen una composición química diferente a la de su entorno, en modo que ambos se comporten de forma diferente frente a un colorante. El colorante tiñe las células de azul metileno o safranina o nigrosina. En este caso, esta diapositiva quiere dar a entender de que una coloración simple es aquella cuando utilizamos nada más un colorante. En este caso, si utilizáramos safranina y esta coloración es rojo rosado, la observación que se haría es la célula de color rojo rosado y su entorno. Si utilizáramos azul de metileno, el entorno y la célula bacteriana sería azul. Si utilizáramos nigrosina, el entorno y la célula sería de color negro. Eso implica una coloración simple, el utilizar un colorante. Ahora bien, realizar una tinción diferencial implica que, como existen distintos tipos de células, tienen distinta composición química y por lo tanto reaccionan de forma diferente frente a una tinción, lo que permite clasificar los microorganismos en diferentes grupos. En este apartado están dos tinciones de gran importancia, la gran negativa y la gran positiva. Ya las había mencionado anteriormente. En este caso, la tinción se basa simple y sencillamente en jugar con lo que hace la composición química de la célula. Ya que tenemos reacciones positivas y negativas, igual los colorantes son positivos y negativos, tendríamos que jugar con los colorantes para ver las reacciones que ésta tenga. En este caso, de igual forma, observar en la clasificación de las células, que en este caso son gran positivas y gran negativas. En el caso de las selectivas, se basa en el hecho de distintas estructuras celulares. Básicamente, este tipo de tinción tiende a
observar la morfología. Si bien es cierto, con una tinción simple, nada más estamos observando de mejor forma las células. En la tinción diferencial estamos viendo reacciones de su composición. En este caso, la selectiva nos permite observar de mejor forma la composición o estructura que tiene una célula. En este caso podemos observar esporas, que es una característica, un flagelo, que son los apartados que tiene la célula para su movimiento, y la cápsula, que también es otro organelo que posee la célula. Con este tipo de tinción ya estaríamos observando partes internas de la célula bacteriana. En el caso de observación de hongos es un poco más sencillo, ya que nada más se observa la estructura, y en este caso es necesario utilizar preparaciones microscópicas húmedas. No vamos a hacer ninguna fijación, ya que en esta oportunidad observaremos estructuras de hongos que dañan plantas. Para este laboratorio utilizaremos un colorante que se llama lactofenol azul algodón, y básicamente no vamos a utilizar fuego, sino que agregaremos el colorante, lo veremos de una forma húmeda y nada más estaremos viendo morfológicamente la forma que tiene un hongo que daña una planta. Al realizar estas preparaciones hay un colorante específico, como lo mencioné, que es el lactofenol azul algodón. Este tipo de preparación se diferencia en que al realizar el frotis, este no es fijado y se utiliza el cubreobjetos y se observa en un objetivo de 40x, lo que implica que tendríamos una observación de 40 veces más. La observación de hongos fitopatógenos se dice que son aquellos que generan enfermedades a las plantas y de igual forma causan daño. La importancia de este tipo de preparaciones radica en que contribuye al buen diagnóstico, o sea que cuando se hace una visita de campo a las plantaciones, se puede hacer también de manera de campo, llevar el lactofenol, azul algodón, y con esa tinción estaríamos observando mejor la estructura del hongo. Para esta práctica, pues los estudiantes están distribuidos por lado de mesa, 5 estudiantes por lado de mesa, en los cuales tendrán todo el equipo necesario para poder observar las diferentes estructuras de hongos y bacterias que se le han proporcionado. De igual forma, una vez ya realizada la práctica, se obtienen estos resultados. Estos resultados se basan en estudiantes que observaron bacterias como E. coli, Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus, dando como resultado positivo que la mayoría sí pudo hacer una excelente preparación húmeda y fijada, y también igual forma no hubo problema para observar hongo. También tenemos resultado de que pocos estudiantes tuvieron una observación difícil de E. coli, de subtilis y de Staphylococcus aureus, ya que las preparaciones no las hicieron de una buena manera y no pudieron realizar la observación. Es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.